Ya, ya estamos aquí Con Ganas de Vivir. El día de hoy nos acompaña Claudia Gallegos, que estaba jugando con su teléfono celular cuando ya estábamos moviendo el Producto Interno Bruto de la Nación, es decir, chambeando. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Bernardo, muy bien, buenas tardes. No, se dice exhibida. ¿Cómo estás? Acabo de ser exhibida. Y nada más estaba moviendo mi teléfono, ni siquiera estaba jugando, son falsos. Ah, bueno, no, fíjate que de hecho hoy vamos a hablar de eso. De cómo educar a los niños para que nos obedezcan. A los niños pequeños, sí. De hecho, ya empezamos con la experiencia de que tú estás regañada. Sí, bueno, este tema está bien interesante porque es un tema sugerido en la página de Facebook. Le pedimos en esta vez en mi página de Facebook que empezaran los papás a decir qué temas les gustaría que empezara a tocar aquí en el radio, y ese fue el primero que pusieron. ¿Cómo hacer? Me gustaría saber cómo hacerle para que mi hija pequeña, de niños de entre 2 y 4 años, obedezcan. Ahora, la pregunta obligada es, ¿tenemos que preocuparnos porque obedezcan? Aquí es donde viene, ¿no? O sea, por eso se me hizo muy interesante ese primer tema y dije, mira, este tema da para mucho, porque a mí me gustaría empezar cuestionando el tema obedecer. ¿Los niños tienen que obedecer o no? ¿Sí? Esto también es sumamente importante porque creo que es una característica que ya está caduca, ¿sí? Antes, efectivamente, los papás se medían si eran buenos o malos papás y tenían hijos obedientes, ¿no? De acuerdo. Entonces, con la mirada sí, los domino. Y eso era la señal de que era una familia extraordinaria. Claro, y que los papás habían hecho bien su trabajo. Entonces, cada vez que se ponían a prueba, ya sea en una reunión familiar, en la boda, al ir a visitar a la suegra, ¿no? En cualquier situación social, ahí era cuando el papá se ponía a prueba si el niño comía, si el niño se ponía el suéter cuando decía la mamá, obedecía, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, actualmente, ¿es realmente una cualidad o es importante que los niños obedezcan o no? ¿Tú qué crees, Bernardo? Yo creo que, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. Número 1, nunca ha sido bueno lo que veníamos haciendo. Sí. Bueno, quizás en un entorno donde no había tanto bienestar o o estábamos a la mitad de la revolución o cosas por el estilo, pues sí, no había manera de explicarle demasiado a los hijos lo que se tenían que hacer. Pero quiero pensar que dependiendo de su madurez psicológica, uno puede asumir que el que me diga sí o el que obedezca es una buena señal o no, porque el niño tiene que aprender también a ser creativo. Sí, y a cuestionar. Acabas de decir 2 puntos bien importantes. 1, la disciplina caduca, ¿no? Es una realidad. También los valores, las cosas que nuestros papás enseñaron pueden estar caducos, ¿no? La mayoría de las veces cuando llegan los papás a la consulta, yo les pregunto, con problemas de disciplina, con problemas de manejo de los niños en la casa, ¿de dónde aprendiste a ser papá? Y entonces pues la mayoría contesta pues de mis papás o de lo que vi, fue algo que llegó así por ósmosis, no es algo que me haya puesto a estudiar. Y entonces pues de ahí aprendimos, ¿no? No es algo realmente sin querer o de ver a otros papás o de lo que te va dando la vida, es donde aprendes. Incluso de manera polarizada, es decir, nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás. También pero es el otro punto. Tu punto de partida es tu experiencia personal. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando que era otra época con otro ritmo de vida, otros valores, otro entorno, otra sociedad, otros medios de comunicación. Realmente era otro momento. Entonces es bien importante también tener en cuenta que también la disciplina y las formas de educar son obsoletas en algún momento. Entonces sí es importante cuestionarse qué es lo que ahora le estoy enseñando a mis hijos. Y dentro de eso está el término de obediencia. Obediencia es hacer lo que te está diciendo el adulto sin chistar, ¿no? O sea, si él te dice, párate, siéntate, come, ponte el suéter, te lo pones. Y entonces, es muy importante, efectivamente, que ahora los niños no nada más obedezcan sin cuestionarse. Hasta en las empresas ya no es reconocible el contratar a alguien que es obediente, sino contratan creativos, ¿no? O sea, ya no es una cualidad, ya necesitan creativos, ya necesitan alguien que pueda cuestionarse lo que se le está preguntando, que es muy importante. Nosotros tendemos todavía a polarizar. Entonces, cuando digo que los niños no sean obedientes, lo primero que piensan es desobedientes. Que no va por ahí la cosa. Y tanto ha cambiado este asunto y tanto tenemos que reflexionar en eso, que quizás durante mucho tiempo el abuso infantil sucedió
porque acostumbramos a nuestros hijos a obedecer a rajatabla y hacían lo que un adulto les pedía, no lo correcto. Y creo que en estas fechas hemos descubierto y tenemos que aplicar eso. Ellos tienen que seguir lo correcto, lo razonable, lo del sentido común. Y para eso hoy les vamos a dar elementos. Los niños necesitan modelos más que críticos. Joseph Huber. Ahí está una frase que nos ayuda muchísimo a redondear este tema y en el que precisamente platicábamos antes del corte sobre la obediencia y los estragos que puede causar cuando es una obediencia en la que no se utiliza la capacidad cerebral. Creo que si alguien puede llegar a cuestionar que un niño pueda llegar a pensar, créanmelo, un niño sí por lo menos puede llegar a sentir una cruda muy fuerte, un asco hacia él mismo cuando obedeciendo hace algo que no debe haber hecho, ¿no? Entonces, sí piensan así como sienten y después tienen que cargar con unas lápidas pesadísimas por no haber formado bien su obediencia. Y mira, es impresionante cómo los niños ya de 2 años, de 3 años, desde que empiezan a hablar, te empiezan a cuestionar de manera natural. De verdad que es una tendencia natural del ser humano. Entonces, así chiquititos empiezan a cuestionarte cosas que a veces ni tú te cuestionas y que a veces te agarran que ya no sabes ni qué contestar, ¿no? Te agarran ahí, no bien parado y entonces por eso es más fácil a veces como papá que tu hijo, no preguntes, no hagas esas preguntas, ahorita estás muy chico. O, efectivamente, si a los niños se les debe de dar la información respecto a su edad, ¿no? No les puedes dar información de más. Desde esa edad empiezan a cuestionar y entonces hay que dirigirlos, hay que darle las respuestas, hay que enseñarles a cuestionar en lugar de enseñarles solamente a obedecer. Entonces aquí me gustaría como empezar por esa línea el tema de cómo responder a este tema, cómo hacerle que mi hijo pequeño obedezca. Bueno, de entrada pues no tendría que obedecer, aunque entiendo que hay algunas actitudes que el niño tiene que aprender que son adecuadas o no adecuadas, lo estás formando. Entonces nos vamos más en un tema no de obedecer, sino en un tema de formar a tu hijo. Entonces sí habría cosas que hacer. Pero de entrada, también antes de llegar a este punto, me gustaría ver también que muchas de las veces cuando los papás quieren que sus hijos obedezcan, también responde a este tema de la angustia, que te digo, que los niños cuestionen. Y angustias personales. Si una mamá, por ejemplo, tiene mucho miedo de que su hijo sea enfermizo, ¿no? O que se enferme su hijo. Entonces, ella se va a obstinar en que su hijo obedezca cuando ponerse el suéter, ¿no? O a estar tapado. O nuestras obediencias, por lo general, más bien, lo que como papás hacemos o queremos que nuestros hijos obedezcan más, si nosotros nos detenemos a reflexionar, tienen que ver con miedos, angustias, rollos como mamá, la mayoría de culpas, que es bien importante primero cuestionarte porque te las tienes que resolver tú, no cargárselas a tu hijo por medio de quererlo volver obediente. Incluso quizás podamos llegar a meter un condicionamiento muy fuerte, es decir, si salgo, hace frío y no traigo suéter, me va a dar gripa. Y aunque no se den las condiciones, puede llegar a generarse algo que no había motivo para que sucediese. Sí, y entonces vuelves a tu hijo, eso y el miedo, ¿no? Lo vuelves súper enfermizo y también lo vuelves miedoso. O sea, eso es una realidad. Nosotros como papás, bueno, ya hay un tema de intención y de crear, ¿no? Ya nos metemos a otros rollos más grandes, pero sí es verdad que tú vas predisponiendo a tu hijo, ¿no? Entonces, de entrada, hay que ver cuáles son las ansiedades más comunes que tienen los papás, que primero tendrían que resolver ellos y no cargárselo al hijo. Es decir, es incómodo para el papá, es exigente para papá, para mamá, para los abuelos, lo que estamos a punto de decir. Lo fácil es, no me hagas preguntas, lo complejo, lo complicado es, ¿qué dudas tienes, no? ¿Qué dudas de entrada? Y otra, yo invito a todos los papás a cuestionarse en qué es lo que más les falta de sus hijos. Por ejemplo, esta mamá que decía, que propuso este tema, supongo que debe de tener angustia, o que su hijo no debe, o su hija no debe de estar obedeciendo, y que por eso ella quería este tema, ¿no? Que se hablara este tema. Entonces, ¿yo qué le diría a esta mamá o a todas las mamás que nos están escuchando ahorita mismo y que sienten que tienen hijos desobedientes o que no han logrado que su hijo les obedezca, ¿no? Que se empiezan a cuestionar, a ver, ¿qué es lo que más me angustia o qué es lo que más me preocupa de que mi hijo no obedece? Aunque ya tocamos que no debería de obedecer, ¿no? Pero, ¿qué no estoy logrando obtener de mi hijo con respecto a su conducta y no me gusta?
¿no? Entonces, por ejemplo, ya dije uno, ¿no? Que no se pone el suéter cuando yo le digo. Atrás de eso puede haber un miedo mío como papá, que es que se enferme. No come, es otra angustia bien común, ¿no? Es que mi hijo no come. Y entonces lo dejo sentado ahí 5 horas hasta que coma, o hasta que se le enfría la comida. O ya hicieron 1000 técnicas para lograr que su hijo no coma. Para que su hijo coma, y sigue siendo todo un tema. Entonces, ese podría ser otro tema que está angustiando a los papás y que es bien importante que entonces se cuestionen por qué tienen tanto miedo a que su hijo no coma. O el orden frente a visitas. Claro, de el pronto, orden. Híjole, papá, hay algunos papás y algunas mamás que de verdad se preferían que se los trague la tierra, aunque su hijo de una edad 5 o 6 años cometa una indisciplina. Sí. Y no es injusto tanto para los papás, para ellos mismos, que sean tan duros y que sufran tanto porque el niño sea niño. Claro. Y entonces ahí quien tendría que resolver el problema es el papá, ¿estás de acuerdo? No el hijo. De acuerdo. ¿No? O sea, yo como papá tendría que resolver el por qué tengo tanta necesidad de guardar una imagen frente a las visitas, o que el otro piense que yo soy un buen padre, o, ¿no? Entonces aquí es muy importante que, primer paso para poder resolver esta duda de esta persona que puso este tema, y que yo creo que lo comparten muchos de nuestros radioescuchas, es preguntarte qué es lo que te está angustiando, qué te está preocupando, qué es lo que quieres que tu hijo obedezca. Ahora, en ese sentido, Claudia, tú confírmamelo, es una intuición que yo tengo. Yo veo más obedientes a niños que están dando lata y de pronto papá o mamá se dan un tiempo para decirle que ahorita papá y mamá están ocupados o están haciendo otra cosa, que cuando dan una indicación. Es decir, y cerrando un poquito este tema del que tú estabas hablando, sobre acabar con nuestros impedimentos para educar en la obediencia. A final de cuentas, obedeces más cuando te sientes amado o cuando te sientes querido. Cuando como niño percibes que tu papá trae la obligación de conservar el orden, caray, eso no motiva demasiado. Pero cuando recibes una instrucción de manera afectuosa, pero clara, yo noto que hay una incidencia más alta en un comportamiento esperado positivo. Sí, fíjate que a mí me gustaría cambiar, tienes razón en el tema de tu intuición, pero a mí me gustaría cambiar la palabra obediencia por desarrollar cualidades de tu hijo, que es autocontención, el tema de poderse él mismo hacerse cargo de él mientras están en un medio social, ¿no? El entretenerse a sí mismo, el poder manejarse socialmente de manera adecuada, el poder esperar, el tener tolerancia a la frustración. Es que así como lo planteas, lo que me estás diciendo es, dejen de preocuparse por la obediencia y empiecen a preocuparse por el genio. Si empieza a formar al genio, entonces vas a tener la obediencia, pero no es primero la obediencia y luego las genialidades. Claro, vas a tener a un niño que va a poder manejarse como necesita, o que tiene las herramientas necesarias para manejarse en la vida. No tanto que va a tener que estar esperando que alguien afuera lo esté regulando. Finalmente, hasta obedecer a un niño, hacer a un niño obediente es discapacitarlo, porque todo el tiempo está nada más a expensas de el que lo está dirigiendo. ¿Qué sigue? Es el papá. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? No tiene que estar muy sentadito esperando a ver qué indicación le va a dar la mamá. Él no se puede mover por sí mismo. Él no puede cuestionarse qué es lo que toca hacer. Él no puede hacerse cargo de él, sino necesita que alguien más lo esté regulando. Y en el momento en que no hay un adulto, él no sabe qué hacer. No estás haciendo niños independientes, ni niños autónomos, ni niños realmente creativos. Solamente estás haciendo robotcitos, borreguitos, que todo el tiempo están esperando que se le esté diciendo qué hacer. Entonces eso es irte al lado contrario. Es más bien formar con las cualidades individuales de tu hijo para que él tenga todas las herramientas necesarias para poderse ir gestionando, digámoslo de esta manera. Fíjate que mucha gente disciplinada trae a cuento, cuando uno trata de averiguar la razón de su éxito, la frase que le dijo el abuelo, la abuela, o lo que le decía el papá o mamá, o el dicho popular que aparece por ahí. Es decir, nos quedan más claros esos principios que una regla como tal de en la mesa no se habla o en la mesa sí se habla, sino cualquier otro que nos dé elementos para la creatividad. Claro. Y aquí entonces es un conjunto de cosas. Estamos hablando que por un lado capacitas a tu hijo con las herramientas necesarias para que pueda gestionar sus emociones, su pensamiento, su estado de ánimo, y por otro lado tú como papá también te cuestionas cuáles son tus ansiedades y angustias. Y entonces ponemos la misma situación. Llega una visita a casa, ¿no? Y entonces tú estás ocupado con
con esta visita. Si ponemos a esta versión de los papás que ya enseñaron a su hijo a gestionarse, y este papá que ya no está colgado de la lámpara queriendo aparentar que todo está bien, y entiende que su hijo de 3 o 4 años va a querer jugar, va a tener los juguetes un tanto tirados, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, el papá no se va a poner histérico y no se va a poner a dar órdenes como loco, ¿no? De levanta, ¿qué haces? Pero ya te dije, siéntate, mira, está la visita. Ni el niño va a tener tampoco que estar, va a moverse más, de una manera más natural, sin necesidad de tener que estar esperando que lo estén viendo a ver si está haciendo bien o no. Y él jugará, recogerá los juguetes, porque si dentro de todo un orden tú ya enseñaste que cuando tiras algo lo recoges simplemente como causa-consecuencia, como orden en la vida diaria, no como en un tema de eres un cochino, recoge todo, ¿no? Eres un delincuente. Sí, que dicen desde chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, realmente va a fluir más la tarde, esa es una realidad, ¿no? Pero tiene que ser de ambas partes. El papá relajado y sin angustias y sin miedos y ya comportándose con lo que se espera con un niño de esa edad, y el niño pues autogestionándose. Fíjate que una vez estaba en una comida y los papás, era una familia muy generosa porque tuvieron una hija, pero después dijeron, bueno, pues nos alcanza, vamos a adoptar un niño. De hecho, el niño se llamaba como yo, él sí era guapo, nomás teníamos el mismo nombre, pero diferente estilo de belleza. Y estábamos con los papás platicando y ellos querían jugar videojuegos. Ajá. Entonces, pero por un lado sabían que no podían interrumpir la conversación. Entonces se les ocurrió a los niños hacer con papel, avioncitos de papel. Entonces de repente llega un avioncito, aterriza un avioncito de papel hacia abajo de la mesa de la sala y los papás lo abren y dicen, podemos jugar videojuegos. Entonces se me hizo fenomenal. Claro. La creatividad con la que los niños se acercaron, nos hicieron pasar un muy buen rato y obedecieron. Pero dime algo, algo fundamental para que esto fuera así de divertido. ¿Cómo reaccionaron los papás? Extraordinario. Claro, no le dijeron, deja de estar aventando esas cosas que nos interrumpes. Hicieron bola el avioncito y lo tiraron a la basura. No, estábamos felices y los hijos sabían que se iban a poner felices los papás. Fíjense cómo estamos trascendiendo el tema de la obediencia, como si papá o mamá fueran unos policías, a como si son lo que tienen que ser, unos papás. O sea, me parieron, me concibieron, me aman, quieren lo mejor para mí, y si cumplo ciertas reglas, no puntuales, sino de virtud, criterios, principios, de sentido común, las cosas van a salir muy, pero muy bien. Vámonos a un corte y regresamos. Rosa María Vázquez nos dice, yo considero que el principio básico de toda educación es la obediencia. Y bueno, vamos a hacer una interpretación libre en dos sentidos de esta frase, ¿no? La positiva sería que, bueno, aquí estamos entendiendo por obediencia todo lo que tú nos desglosaste. Es decir, si no hay capacidad de frustración, de tolerar la frustración, si no hay autocontención, si no hay creatividad, no se puede educar. Ajá. En ese sentido, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, donde sería como aplicarle esto o traducirlo a la letra con sangre entra, sí, pues entonces estaríamos teniendo en la actualidad un problemilla, ¿no? Un principio ya caduco. Pero los principios caducan no porque caduquen como tales, sino porque las generaciones cambian. Sí. Y nuestros niños, nuestros adolescentes, vienen con otra configuración. Y necesitamos diferentes herramientas para lo que está presentando el mundo. No podemos capacitar, y es muy claro con el tema de la tecnología, ¿no? Todos hemos ido al dentista y casi todos los dentistas tienen ahí fotos de cómo se hacían estas técnicas antaño, ¿no? Sí, claro. Que los quitaban con unos cinceles casi, ¿no? Y entonces eso realmente ya no es viable aquí en esta época, porque no estaríamos aprovechando ni la tecnología, ni los conocimientos, ni las herramientas, ni las posibilidades que nos da la actualidad. Entonces eso sucede en todos los aspectos. Es en este tema de la disciplina, en el tema de ir evolucionando también, en el tema espiritual, en el tema de los valores, en el tema emocional. Es importante estar capacitados de una forma diferente. Entonces es por eso que también
también se necesitan otras cualidades y se necesita ser otro tipo de papá con otras herramientas para poder tener un tipo de relación que antes no se acostumbraba. Efectivamente, antes las familias tenían 10 niños y entonces no había una relación tan cercana, no se acompañaba tan detalladamente cada personalidad y había diferentes cualidades y se desarrollaban diferentes sociedades. Pero actualmente que tenemos esta posibilidad de estar más cercanos, de estar más atentos y de nosotros mismos como padres cuestionarnos nuestras creencias y qué es lo que queremos darle a nuestros hijos, bueno, pues entonces ahora ya no queda. Y si no, observen lo que están haciendo las marcas que tienen como target, como meta, a este mercado de jóvenes y adolescentes. Y te vas a dar cuenta que bebidas energéticas le proponen hazañas a tus hijos. Hay una campaña, aquí no la vi, pero en Estados Unidos sí, de Duracell, donde narraban la historia de personajes extraordinarios de jugadores profesionales de la NFL. Uh-huh. Entonces, está un anuncio de 30 segundos sobre un jugador que es sordo. Uh-huh. Y la frase con la que termina el comercial es: como he sido sordo desde los 3 años, nunca escuché a los que me dijeron que no podía. Okay. Esas campañas de mercadotecnia están educando a nuestros hijos. Y si nosotros no es que nos sumemos, si no hacemos esto lo correcto, pues ellos serán educados por marcas. Sí. Les será más atractivo, van a decir: yo quiero entrenar 5 horas al día, yo quiero partirme el lomo, yo quiero que me duela todo el cuerpo. En el mejor de los casos. Pero por lograr todo eso, nuestros mejores se van a ir por el maestro Duracell o por el maestro Red Bull o por el maestro cualquiera de ellos. Y en el peor de los casos van a creer que al ponerse un desodorante van a conquistar chicas, ¿sabes? O sea, también, sí, ¿no? O sea, ojalá y se quedaran con el que da este tipo de mensajes, que es un mensaje de triunfo, pero también está todo lo demás que te dice que si no pesas 20 kilos no eres guapa, que sí, ¿no? Entonces viene todo esto también, para esto hay que capacitar a los hijos. Entonces, si tú haces un niño obediente, vas a hacer, ojalá, pero esa campaña no estuvo aquí en México, ¿no? Realmente vas a hacer también que entonces lo que escuchan en las novelas, vas a hacer que lo que escuchan en las canciones, estas de amor, de este amor dramático, de este amor donde sin ti me corto las venas, este amor donde sin ti la vida no vale nada, entonces entre sin ningún filtro a la cabeza de tus hijos y de tus hijas, y entonces obedientemente vivan la vida así. Entonces es por eso que ya no puedes educarlos de esa forma. Tienes que darle otras capacidades y otras herramientas para que puedan con el medio ambiente. Entonces, y esos datos, esos elementos para un plan para educar a tus hijos bajo ese entorno, bajo ese ambiente, se los vamos a dar, pero regresando del corte, para darles oportunidad de que tomen algo para tomar nota, porque creo que es valioso que lo que digamos lo podamos llevar a cabo. Bien, ya estamos de regreso. Claudia, les prometimos a los que nos escuchan que les daríamos estos consejos que nos pueden ayudar a construir lo que todos traemos en mente, ¿no? La obediencia, ¿no? Que hoy hemos desglosado. Realmente quien quiera trabajar la obediencia, a final de cuentas, está trabajando o tiene que trabajar las genialidades de sus hijos, de tal manera que haya un autogobierno. Es decir, sí, soy yo, pero también es gobierno. Y cuando estamos hablando de autogobierno, es una obediencia profunda y llena de convicciones. Sería, fíjate, lo más profundo sería una disciplina, sería una autodisciplina. Realmente es, en lugar de desarrollar obediencia, tienes que, aplicar la disciplina en tu casa. Y la disciplina es la cualidad que deberíamos de tener todos, de autorregularnos, de darnos las herramientas que necesitamos para poder obtener lo que queremos, para poder llegar a alcanzar nuestras metas, para poder automotivarnos realmente, ¿no? Entonces, lo que se tendría que hacer primero como papá, lo dijimos, es vencer nuestras ansiedades,
inseguridades, miedos y tal vez creencias caducas. Ese sería como el primer paso, y eso es muy individual. Cada casa tiene una misma línea, porque por lo general va de generación en generación, y si nosotros hacemos un autoexamen, y somos sinceros, lo podemos lograr, empezar a encontrar ciertos patrones que estamos repitiendo en nuestra familia y que seguro lo hicieron contigo y que lo ves con tus tías. Entonces, bueno, ese sería el primer punto. El segundo sería empezar a identificar si la disciplina que estás ejerciendo es adecuada o no adecuada en casa. Rapidito, ¿no? ¿Cómo podrías darte cuenta si la disciplina ahorita, para que ahorita lo empiecen a identificar, es si tú estás logrando obtener, que no sea obediencia, lo que quieres en tus hijos, o sea, que ellos alcancen sus metas, que ellos, o si repites cosas y nunca se cumplen. Si estás ya atascado con un tema de no poder hacer que tus hijos fluyan durante la tarde, o estás en un rollo de muchas peleas constantes, entonces no estás ejecutando o estás llevando a cabo un buen papel de líder. Hay una especie de parálisis familiar. Sí. No podemos ir sin pelearnos, sin desgastarnos, a un punto común. Sí. Cualquiera que este sea, ir a la escuela en las mañanas, levantarte y fluir durante la mañana, hacer las tareas durante la tarde, apurarse para hacer algo el sábado. Salir a comer el sábado es una guerra civil. Sí, entonces algo no está fluyendo en casa, algo no estás haciendo adecuadamente, que entonces no está fluyendo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tú ya te identificaste que está siendo muy estresante en general la convivencia en tu casa, es que probablemente estás aplicando un sistema disciplinario que no está funcionando. Y lo primero que deberías de identificar es extremos de disciplina. Si estás amaestrando o estás sobreprotegiendo, digamos, que son dos extremos, que es el autoritario y el sobreprotector. Entonces, por lo general, tendemos a irnos a los extremos. Y entonces, si eres un papá autoritario, estás desarrollando mucho enojo en tus hijos, porque ahí por lo general vas a estar pidiendo obediencia casi siempre. Porque no estás diciendo a tus hijos qué es lo que tienen que hacer, nadie puede opinar en tu casa, si las cosas no fluyen como porque probablemente tú no has resuelto tus propios temas, y lo único que vas a hacer es que tus hijos estén todo el tiempo enojados, que todo el tiempo estén guardando rencor, el líder de una familia, el líder de un grupo, y si el líder no está bien, y también el tema de la sobreprotección, no está lo suficientemente bien preparado, pues entonces no va a poder dirigir a los que están a su cargo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, un contraste muy fuerte se da con los entrenadores de deportes, que son muy exigentes, le gritan al escuincle o a la escuincla, párese, levántese, córrale, no se queje, y los aman. Sí. Pero hay quizás un rasgo de que su liderazgo, su convicción, su coherencia hace que yo lo siga. Sí. Entonces, bueno, efectivamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en casa? Que hay temas que no se están resolviendo. O puede pasar que muchas veces también entre papá y mamá dan dos mensajes porque están en el fondo están queriendo cubrir sus propias necesidades. Por lo general es que el papá no pasa mucho tiempo en casa, entonces él quiere jugar el rol del bueno, ¿no? Para poder compensar todo ese tiempo que no está. Y la mamá, o a veces es el malo también, porque la mamá también lo vende como el malo. O por lo general están divididos, los papás se disparan los papeles, se reparten los papeles del bueno y el malo. Y variables, ¿no? Entonces, bueno, en general, lo que sería importante aquí ver es que si tu hijo no está pudiéndose manejar de una manera fluida en tu casa, no está habiendo comunicación, todo se vuelve muy estresante, en general él no puede hacerse cargo de sus responsabilidades, porque efectivamente para cada edad hay una responsabilidad. Si no tiene hábitos de limpieza, si no tiene hábitos de autocuidado, que es finalmente lo que se tiene que desarrollar en tu hijo, que es diferente a hacerlo obediente, entonces hay un tema que no está fluyendo, hay un mensaje que no está pudiendo llegar a tu hijo, y lo que debes de cuestionarte eres a ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando como líder que no estás pudiendo transmitir esto? ¿En qué te estás atorando? Si no me equivoco, una de las cápsulas que escuchamos hablaba de eso, de que lo que necesitan nuestros hijos es ejemplaridad. Sí. Entonces, en lugar de ordenarle que arregle su cuarto, si me ve arreglando el mío, quizás le entusiasme más o se contribuya a este ciclo pedagógico. Sí, y también fíjate que otro punto que es bien importante es en qué estás poniendo más énfasis, en el tema informativo o en el tema formativo. ¿Qué es lo que más importa para ti? ¿Qué diferencia hay entre desarrollar lo formativo y lo informativo? La parte informativa, lo que desarrollan los hijos es sí, el tema intelectual, la lógica, la parte de desarrollo de la inteligencia, la parte académica, ¿no? Que es algo en lo que se
pone mucho énfasis, por ejemplo. Sin embargo, la parte formativa desarrolla el nivel de conciencia de los hijos, desarrolla el tema de los valores, de las creencias, de lo que se dirige en casa, desarrolla también toda esta parte de poder, de la creatividad, de la autorregulación, de poder tener en cuenta a los demás. Realmente, ¿qué estás formando o informando a tus hijos? Esto también es muy importante que uno se cuestione, porque hay mucho énfasis en el tema educativo, digamos, a nivel escolar. Y entonces se desgasta mucho tiempo con el tema de las tareas, con el tema de que tenga una libreta limpia, en un rollo más hacia afuera, ¿sabes? Que si está bien sentado, no bien sentado, que si se peina, que si no, que si estás informando o formando a tu hijo. Yo creo que también vale la pena cuestionarse qué es lo que estás queriendo transmitir. Es decir, no tenemos que preocuparnos tanto porque la libreta está limpia, sino tratar de entender por qué está así la libreta. Quizás es alguien con mucha creatividad, quizás es alguien que tiene sí problemas con el tema del orden, quizás el problema es que el profesor de esa materia no le atrae demasiado. Uh-huh. No sé, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Lo corregimos y en automático habrá un alineamiento, porque quizás es algo que no es para el niño, para la niña. Pero ahí tendremos que tomar todos los recursos posibles para que entienda que hacer bien lo que tiene que hacer le beneficia, lo hace fuerte, y es una estrategia de autocontrol, de autodominio, de autocontención. Y también a veces de pedir ayuda, ¿no? Porque a lo mejor tú descubres que tu hijo necesita ayuda en algo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué tienes tu libreta así? Y a lo mejor ahí te puedes dar cuenta que tiene problemas, a lo mejor hasta visoespaciales o de orden, te acercas desde otro lugar, no desde la etiqueta. ¿Cuál sería la etiqueta de un papá que no se puede acercar? Eres un cochino, ¿no? Eres un cochino, le arranca la hoja y repítela. ¿Sí? Que es un acercamiento completamente diferente a preguntar todo esto que tú estabas mencionando, ¿no? Al poder explorar cuál sería la razón, que hay varias, por la que tu hijo tenga así la libreta, y entonces mejor ayudarlo para que esto pueda moverse, ¿no? O ver si realmente es tan importante o no, o si, ¿no? Que darle realmente el justo valor a lo que está sucediendo, en lugar de simplemente gastar muchísima energía y toda la tarde en que repita algo para que se vea bonito. Exacto, porque ese no es el motivo. Que se vea bonito no nos lleva a ninguna parte, pero que él o ella sean bonitos en el sentido de virtuosos es lo que estamos buscando, y a veces aplicamos a rajatabla la obediencia como el todo del todo. Cuando tenemos que buscar otras virtudes, otras finalidades para que pero en la actualidad, cuando tenemos niños que vienen más astutos, déjame decirlo así, que están aprendiendo a aprender, y que muy fácilmente, cuando no encuentren en nosotros las herramientas para lograr algo interesante, pueden voltear a cualquier otra parte a hacerlo, sí, o rebelarse in eternum contra nosotros, contra la autoridad, ¿no? De alguna forma tienen ciertas habilidades blandas que nosotros como adultos quizás todavía ni tengamos. Entonces estaríamos generando una lucha, una guerra civil sin límite. Y que para eso el único que puede terminar esa guerra civil es el líder. Y en este caso son los adultos que están a cargo, que son los papás, que son los abuelos, que son todas las personas adultas que pueden estar a cargo. Entonces, en manera de resumen, lo que sería muy importante es que tú te cuestionaras realmente cuáles son las cosas importantes que tú le quieres transmitir a este ser humano que está a cargo de ti, con qué cualidades, con qué valores, con qué creencias tú necesitas o crees que esta persona necesita crecer y que lo va a capacitar y le va a dar las herramientas para poder con la vida actual. Y entonces puedes cuestionártelas y volverlas a generar, es una muy buena oportunidad para ponerte a platicar con los que están a cargo del niño y decir, a mí me gustaría que mis hijos fueran responsables, mis hijos fueran desarrollar estas habilidades de autogestión, de autocontención, de tolerancia a la frustración, y entonces tener como estas bases o estas miras, esos objetivos que tú ya tienes claros, y empezar entonces a trabajarlos desde ahí. Y para eso necesitas ver y superar tus miedos, superar tus creencias viejas, superar tus ansiedades, tus culpas, todo esto que te está deteniendo para convertirte en el líder que quieres ser. Y fíjense que de pronto hay ciertas cosas que hacemos en la vida cotidiana que nos pueden ayudar muchísimo. Yo realmente insisto en que nos fijemos mucho en el deporte que practican. Excepto el fútbol, soccer, la mayoría de los deportes
tienen una práctica común que es meter y sacar gente. Y me parece que tu hijo o tu hija salga momentáneamente del partido porque hay otra estrategia, porque no lo nota nervioso o nerviosa, porque lo quiere tranquilizar, es una experiencia que les viene bien en el tema del autocontrol, de todo esto que hemos hablado del el día de hoy, ¿no? Entonces, fijémonos muy, pero muy bien en eso. Los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Cada vez más los videojuegos se están sofisticando y la forma de recompensar siempre es por méritos. Uh-huh. Hazlo bien, corre bien esa pista en tu auto, mata a todos los marcianos, haz eso y te recompensa. Entonces, eres más hábil, te recompenso más. Entonces, es bien interesante el entorno en el que nuestros hijos se están moviendo. Y en ese sentido, para todos, Claudia, es una invitación a la coherencia. Me fascina cómo lo sintetizas tú y el reto que nos pones. Concebir un hijo ya no es suficiente. Sí. Ahora tenemos que ser líderes de esos hijos. Y creo que a final de cuentas, lo único que esta propuesta que tú nos traes el día de hoy va a lograr es que nos amen más. Sí. Que ya no se separen. Tengo un papá y tengo un líder y tengo un ídolo deportivo. No, tengo todo en la misma persona. Esa es la vocación de nosotros los padres de familia. Y están los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Que no es un mandamiento para los hijos. Es un mandamiento que impacta más a los papás. Tenemos los papás que hacer cosas que generen esa honra de nuestros hijos hacia nosotros. Y fueron en el monte Sinaí hace miles de años y ahora resulta que la pedagogía está demostrando que eso que Dios nos dictó como una regla para ser felices, tiene su razón de ser. Claudia, antes de irnos, tus redes sociales para estar en contacto contigo y seguir sugiriéndote temas. Claro, búsqueme en Facebook como Claudia Gallegos MX y entonces durante toda esta semana vamos a seguir tomando este tema y va a haber videos y cosas que van a poder seguir profundizando en esto.